Entonces, y lecturamos para gloria y honra de nuestro Dios. Lucas 5:12. Amén. Dice la palabra de Dios, me siguen con la vista, por favor. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrécele por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vayamos una vez más a la presencia de Dios. Amado Padre, te damos gracias de todo corazón, Señor Dios mío, por este privilegio enorme de poder, Señor Dios mío, lecturar tu palabra. Y con toda humildad y mansedumbre pedirte en este momento que sea tu Santo Espíritu quien tome control de nuestras vidas, Señor Dios mío, y de mis labios, y seas tú quien hable, Señor, a nuestras vidas, y que tu palabra, Señor Dios mío, traspase cual espada de dos filos, Señor Dios mío, lo más profundo de nuestro corazón, Señor Dios mío, y nos inyecte vida, que tu palabra, Señor Dios mío, dé fruto al 100%, cual tú quieres, amado Dios. Declaramos victoria en este lugar, y seas tú, Señor Dios mío, quien habla. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Mantengan sus Biblias abiertas. Gloria a Dios. Lo más precioso que Dios nos ha entregado después de su Santo Espíritu es la palabra. Dos armas que tiene el cristiano. Sí, dos armas fundamentales. Tenemos muchas armas, ¿verdad? Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios. Pero hay dos cosas fundamentales que todo cristiano tiene. Uno es el Espíritu de Dios y lo otro es la palabra de Dios. Son dos cosas muy fundamentales que todo cristiano debe tener siempre consigo. El Espíritu de Dios, la unción de su Espíritu y la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es preciosa, no hay nada como ella y cada uno debe atesorarla. Cada cristiano debe amarla más que a su propia vida. ¿Sí? Porque esta palabra es la que nos lleva al cielo y esta palabra tiene profundidades el cual ni el más sabio, más grande en esta tierra podrá comprender. Bien, vayamos entonces a la enseñanza en este momento. Todos conocemos la historia del leproso, ¿sí? Y dos cosas fundamentales que tenemos que ver en esta historia que nos relata nuestro hermano Lucas. Él dice lo siguiente: había un leproso, ¿sí? Y que él, al escuchar la fama de Jesús, pues ya él había empezado su ministerio en varias ciudades, en varias aldeas, predicando por Capernaum, por Galilea y por diferentes regiones de aquel lugar. Este leproso escuchó de este hombre llamado Jesús, y este leproso propició un encuentro. La Biblia dice, hermano, que cuando dice la Biblia, dice: se presentó un hombre lleno de lepra. Esto quiere decir que Jesús no fue a buscarlo, ¿sí? Mire, yo voy a ir a la profundidad de la enseñanza. Punto número 1, Jesús no fue a buscar al leproso, sino que el leproso dice que se presentó, ¿sí? O sea que el leproso había escuchado la fama de Jesús. Si tú lees el libro de Marcos y Mateo, tú vas a entender que este leproso, al oír la fama del Maestro, del Mesías, dice que él buscó la manera de cómo tener un encuentro con Jesús, cómo tener un encuentro con su Salvador. ¿Por qué? Porque este hombre ya tenía todo perdido. Ya, hermanos, este hombre todo lo había perdido. Su familia lo había dejado, tenía lepra, estaba aislado, y cuando la gente le veía, le tiraban piedras porque la lepra era muy contagiosa, peor que el SIDA. La lepra se caía la piel por pedazos, hermano, y era una enfermedad que hasta el día de hoy, a causa del pecado, existe. Si usted no sabe, la lepra, existe un valle en Brasil llamado el Valle de los Leprosos, y han hecho documentales en el National Geographic en el cual se enfocan las cámaras a kilómetros de distancia y enfocan cómo la gente, hermano, está así por pedazos.
Se llama el Valle de los Leprosos. Existe todavía esa enfermedad llamada lepra. Para que usted entienda y las demás religiones entiendan que la Biblia no es un mito, es algo real. La lepra es una enfermedad bíblica. Hasta el día de hoy, en el año 2016, existe la lepra. El Valle de los Leprosos en Brasil. Y este hombre estaba perdido, estaba solo, iba a morir. Y la lepra es una enfermedad muy dolorosa. Cada vez que, hermanos, se cae la piel, se cae por pedazos del cuerpo, hermanos, los hombres y mujeres que padecen esta enfermedad sufren y gritan de manera despavorida. ¿Me entienden? Y la gente detesta a los leprosos. Y este hombre iba a morir, pero este hombre fue más allá, no fue como los demás. Porque mucha gente cuando se siente perdida, cuando se siente cansada, ya acabado, ¿me entiende? Se rinden y se echan, hermanos, a la perdición. Cuando a veces en nuestra vida suceden muchos problemas y estamos hasta el tope de los problemas y decimos, hasta aquí llegué, hasta aquí fue todo, esto fue todo. Y muchos se tiran al abandono. Pero este hombre no fue como los demás leprosos. Hubieron muchos leprosos en aquel lugar, pero este hombre fue diferente. Cuando a este hombre llegó a sus oídos que había un hombre, ¿me entiende?, enviado de Dios, que hacía milagros, este hombre salió del Valle de los Leprosos, porque la Biblia registra que había un Valle de los Leprosos en aquel lugar. Y si ustedes ven películas y buscan en historia, existen películas como Ben-Hur, por ejemplo, en el cual se habla que existía un Valle de los Leprosos. Este hombre salió de aquel valle, ¿me entiende?, y fue a buscar a Jesús y propició un encuentro. Él se enteró que Jesús iba a pasar por aquel lugar, y la Biblia dice aquí donde hemos leído, dice, se presentó un hombre. ¿Me entiende? No fue una casualidad. Este hombre fue a buscar a Jesús. Cuando nosotros tengamos todas las cosas perdidas, cuando veamos que ya nada funciona, cuando veamos que no hay solución y que aparentemente hemos agotado todos nuestros recursos, pues vayamos a Jesús. Interesante sería que al inicio nada más vayamos a Jesús, pero la gente no es así. La gente primero prefiere gastar su dinero en los doctores, en los médicos, en los curanderos, y cuando ya no tienen nada más que hacer, al último se acuerdan de Dios. ¿Me entiende? Mucha gente es así, pero usted sepa que hay un hombre, ¿me entiende?, llamado Jesús, ¿me entiende? Es Dios hombre. Él dio su vida por nosotros y Él tiene cualquier solución, todas soluciones para cualquier tipo de problemas. Este hombre fue a buscar a Jesús, se presentó delante del Maestro, y lo más lindo que él hizo es que él, dice la Biblia, y está escrito, se postró con rostro al suelo, con rostro en tierra, señal de humillación. ¿Me entiende? Señal de humildad. Y él mismo dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no le dijo, Señor, te pido que me limpies. Por favor, límpiame urgente. Muchos de nosotros van siempre y tenemos la mala costumbre, los cristianos, cuando tenemos algún dolor, cuando tenemos algún mal en nuestro cuerpo, o cuando estamos pasando una situación difícil, lo primero que hacemos, siendo sinceros nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, Señor, sáname de esto, ayúdame en esto, ¿verdad? O usted le dice, como este hombre leproso, si tú quieres, puedes limpiarme. No sé si usted capta la diferencia en las dos oraciones. Una oración dice, Señor, sáname, Señor, límpiame, te pido, yo te he servido, y algunos le dicen, no, y le ponen las excusas. Son oraciones que demuestran que todavía no hemos entendido y todavía no conocemos la profundidad de Dios. Este hombre nos enseña una gran lección. Este hombre no le dijo, Señor, sáname. Este hombre le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. No sé si usted ve la diferencia. Hay una gran diferencia. La humildad y la mansedumbre, aún que este hombre se encontraba en su hecho de dolor, se encontraba perdido, ¿me entiende? Él no se desesperó y dijo, Señor, sáname, por favor, te ruego, sáname. Él fue con toda humildad y con toda mansedumbre, con un corazón contrito, pidiendo, Señor, si tú quieres. Este hombre estaba preparado
¿Me entiende? Estaba preparado a aceptar que Jesús le sane, como también aceptar que Jesús no le sane. Y nosotros los cristianos, muchos de nosotros, la mayoría no somos así. La mayoría esperamos que Dios haga un milagro, que Dios nos sane, que Dios provea muchas cosas. Pero no estamos preparados para que Dios no conteste la petición que nosotros la estamos haciendo. No sé si usted me está entendiendo. Aquel que ha conocido a Dios tiene que estar preparado para recibir los bienes de Dios, como también los males. Porque Dios también prueba, y a veces nos prueba de una manera tan dura que a nosotros de repente nos cuesta. No sé si usted me entiende. En la prueba, en el dolor, uno conoce más a Dios. ¿Me entiende? Uno realmente en la prueba y en el dolor sabe realmente si ama de verdad a Dios. Porque muchos en la desesperación, ¿me entiende?, alejan a Dios de su vida. Pero este hombre no fue así. Este hombre estuvo dispuesto a aceptar que Jesús no le sanase. Si Jesús le hubiera dicho, no quiero sanarte porque eres pecador, sabemos que Jesús no iba a hacer eso nunca, porque su amor es tan grande. Si Jesús hubiera dicho, no te sano, yo estoy seguro que este hombre le hubiera agradecido y le hubiera dicho, gracias Señor, porque este hombre dijo, si tú quieres. ¿Me entiendes? No siempre Dios va a dar una respuesta satisfactoria a la petición que nosotros lo estamos haciendo. Y se le demuestra en la Biblia. El apóstol Pablo, siendo un hombre santo, un hombre extraordinario, no hubo apóstol como Pablo, teniendo los 9 dones del Espíritu, un hombre que tocaba a la gente y se sanaba, ni un demonio se le podía resistir. Cuando Dios le pone la enfermedad, porque fue Dios quien la pone, Dios le dice que manda a un emisario del diablo que le toque, y él que cae enfermo. Y cuando Pablo le dice, ora a Dios, Señor, sáname, en 2 oportunidades lo hace. Y Dios le dice, no te voy a sanar, no lo voy a hacer, bástate con mi gracia. No vaya a ser, Pablo, que el orgullo entre en tu corazón, porque no hay hombre como tú en la tierra, y te vanaglories y te pierdas. Dios le dijo, no te voy a sanar. Y solamente Pablo hizo 2 veces la oración y le pidió a Dios que le sane. En la segunda vez, Dios le dice, bástate mi gracia. No le dijo más. Pablo entendió que Dios no lo iba a sanar. Y usted ve por la Biblia, Pablo murió enfermo y cortado la cabeza. Dios nunca lo sanó. Pero si era el siervo de Dios, claro, era el siervo de Dios, pero Dios hace como a Él le place. Sus pensamientos están más arriba que nuestros pensamientos. No sé si usted me entiende. ¿Cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es que todo hijo de Dios, ya a este nivel, a esta altura que nosotros nos encontramos sirviéndole a Dios, con el tiempo que llevamos sirviéndole a Dios, ya debemos entender que debemos estar preparados para recibir de Dios como también para no recibir. Ese es el hombre, la mujer que ha madurado, que entiende a Dios, que realmente ha nacido de nuevo. Hay gente que no. Cuando Dios no le suple, se molesta, se resiente. Y algunos tienen la osadía de irse de la iglesia. Favor que le están haciendo a Dios, como si a Dios lo estuvieran haciendo un mal. No sé si usted me entiende. ¿Me entiende? Entendamos, este hombre, ¿me entiende? Tenía un gran problema. Y dije, no, es que hermano, usted no me entiende. Mi problema es grande. Tu problema es grande, será más grande que este hombre leproso que lo había perdido todo. Todo. ¿Me entiendes? Perdió su familia, perdió su vida, todo lo perdió. Pero él va con un corazón contrito, y la Biblia dice, un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo desprecia. ¿Verdad? ¿Dice eso o no dice la Biblia? Entonces, en nuestra cabecita ya debe estar eso. En nuestra cabecita, en nuestro corazón, debemos entender, tenemos que estar preparados para recibir como para no recibir. ¿Ok?
Bendito sea el Señor. Siguiente enseñanza, ahí mismo. Mire, cuando Jesús le dice, quiero, porque vio su humildad y su mansedumbre, cuando Jesús le dijo, quiero, sé sano o sé limpio, Jesús hace algo extraordinario, enseñanza para todos los que nosotros que somos ministros, para todos los que ya tienen tiempo en la iglesia. ¿Qué hace Jesús? Le dice en el verso 14, y Él le mandó que no dijese a nadie de este milagro que le había hecho. Pero hoy no. Hoy los ministros, entre comillas ministros, cuando hacen algo, a todo el mundo se lo cuentan. No, Dios usó mi vida, dice. No, Dios me usó grandemente. Yo soy el siervo de Dios. Para que la gente le aplauda. Eso es vanagloria. Si tú te quedas con la gloria de Dios, estás muerto. Porque la gloria le pertenece a Dios. ¿Me entiendes? Nosotros no somos nada. Somos solamente instrumento. Toda la gloria es de Dios y le pertenece a Él. ¿Me entiendes? Ni al diablo se le permitió eso. Siendo un querubín, cuando él quiso vanagloriarse, Dios le dijo, no chiquito, te vas fuera del cielo. Y lo botó. ¿Me entiendes? Y el diablo tuvo un privilegio. Dios creó, ¿me entiendes? Los primores de los tamboriles cuando Él lo creó. Imagínense nosotros. Jesús nos enseña algo muy importante. Se llama humildad. ¿Me entiende? Alguien dijo, lo que hace tu derecha, que no lo sepa tu izquierda, está en la Biblia. ¿Me entiende? Lo que tú haces, ¿me entiende? Tú no tienes que estar hablándolo para que la gente diga, oh, qué gran hombre de Dios eres, qué gran mujer de Dios eres. Lo puedes usar para testimonio, para darle la gloria a Dios, pero no para que la gloria te la den a ti. Cuando más te humillas, Dios, ¿qué hace? En el verso 15 dice, Jesús le dijo, no lo digas. Pero en el verso 15, ¿qué hace? Dice la Biblia, su fama se extendía más y más. ¿Me entiende? Aquel que se humilla, Dios lo exalta. Jesús decía, no lo digas a nadie. Pero aún así, su fama, dice en el verso 15, que se extendía más y más. No sé si usted entiende. Mientras más humilde, más Dios te ensalta. Y mientras más uno se ensoberbece, más Dios te humilla. Porque a los soberbios, dice la Biblia, Dios no lo puede soportar. Siguiente enseñanza. Siguiente enseñanza, en el verso 16. Mas Él, está hablando de Jesús, dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuando Jesús hacía los milagros, no estaba tranquilo y relax, no, y se iba, qué sé yo, a disfrutar y a gozar después de una gran victoria, como hacen la mayoría. No, ¿qué hacía Jesús? Después de hacer la obra, Él dice la Biblia que se apartaba a lugares desiertos a orar. ¿Por qué? Porque sabía que el día siguiente había larga tarea. Pero hay mucha gente que no hace lo mismo. Hay mucha gente que hace una gran campaña, ¿sí? Y luego al otro día, ¿no? Relax. Jesús nunca fue así. Jesús, todo desde que inició su ministerio, ¿me entiende? Él la dedicó a trabajar y siempre dice que hacía después de cada victoria, después de cada milagro que él hacía, después de ministrar todo el día, él se iba a orar. ¿Para qué? Punto número 1, para darle gracias al Padre, para tener comunión con el Padre, para pedir la protección, para ungirse más del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cada vez que nosotros, después que tengamos una gran victoria, ¿qué hacemos? No nos podemos dar vacaciones, a orar más, a apartarnos más con Dios. No sé si usted entiende. ¿Por qué? Porque, ¿sabe por qué? Porque cuando tú le arrebatas un alma al diablo,
cuando tú haces una gran victoria, ¿tú crees que el diablo, oh, me derrotó y se queda de brazos cruzados? No. Los demonios te odian más. Los principados, cuando pierden una batalla, cuando las almas se ganan, ¿me entiendes? Te van a atacar con más fuerza, con más violencia. Es por eso que Jesús sabía este principio. ¿Me entiendes? Cuando tú vas y atacas y los vences en una batalla, pero la guerra todavía no se ha acabado, cuando vences en una batalla, tú tienes que tener la certeza que tu enemigo no se va a quedar contento. Va a estar buscando la manera de cómo atacarte peor, con más fuerza. Es por eso la importancia, después de cada victoria, hay que orar más, hay que ayunar más, hay que someterse más, hay que buscar a Dios, ¿me entiende? A través de la oración y a través de la lectura de la palabra de Dios. No quedarse cruzado de brazos. Amén. Siempre más y más y más de Dios. Siguiente enseñanza. Vamos al verso 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí viene la historia del paralítico. Todos ya conocemos que los amigos de un paralítico, cuando vieron que Jesús estaba predicando y no podían entrar, subieron arriba, abrieron la ventana y bajaron al paralítico. Todos conocemos eso, pero vamos a la profundidad de la enseñanza. Lo más importante aquí es la manera en cómo Dios obra, en cómo Dios sana, en cómo Dios liberta y en cómo Dios toca. La Biblia dice que de diferentes formas y de diferentes maneras Dios obra. La Biblia habla que este paralítico no se sabe si fue un hombre pecador, no relata eso, no relata por qué estuvo él en esa condición. Lo que la Biblia resalta es lo siguiente, que hubieron sus amigos, 3 de ellos, que tuvieron fe, y por la fe de ellos, dice la Biblia, Jesús sanó al paralítico. A ver, ¿cuál es la enseñanza aquí? Tú estás orando por alguien, o estás pidiendo por alguien, ¿me entiendes? Y ese alguien de repente es un incrédulo, no quiere saber nada de Dios, ¿no? Pero usted dice, pero de repente él se va a perder porque, bueno, no quiere saber nada de Dios, le predico, le insisto y no pasa nada. Pero aquí mi Biblia dice otra cosa, que no solamente depende de esa persona, sino depende de la gente que le ama. Porque aquí el paralítico no tuvo fe. Aquí los que tuvieron fe fueron sus amigos. No sé si usted entiende. No fue este hombre, la persona, quien se salvó. Hay gente que tiene sus familiares y todavía no están convertidos, ¿me entiende? Y piensan que, bueno, de repente Dios nunca se va a convertir, ellos nunca se van a convertir. Ellos se van a convertir cuando tu fe es grande, cuando tu oración es grande, cuando tú pases de rodillas horas y horas, cuando tú ayunes y entregues su vida a Él. ¿Por qué? Porque hay una promesa. La promesa es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí hay una palabra, dice cree. Esa palabra cree, ¿qué es? Fe. Muy bien. Fe. ¿La fe de quién? De tuya, ¿verdad? No de ellos. La fe tuya. Aquí fue la fe de ellos. ¿Me entiende? La fe de los amigos no fue la fe del paralítico. No sé si me estoy dejando entender. Todo familiar de los que están presentes, que todavía no es converso, ¿me entiende? Para que ellos vengan, depende de ustedes. Así de simple. ¿Cuán grande es tu fe? Ellos vendrán. Oras mucho, ayunas mucho, vigilas mucho, pasas horas y horas derramando lágrimas, ellos estarán aquí. Lo dice
mi Biblia, lo dice tu Biblia, la fe tuya. ¿Me entiendes? ¿Sí? Está escrito ahí. Al ver la fe de ellos, y para tener fe, ¿qué debo hacer? ¿Cómo yo tengo fe? A ver, hermanos, ¿cómo usted tiene fe? ¿Nadie? Muy bien. Esto me da fe. La Biblia dice, la fe es por el oír, ¿o el oír qué? La palabra de Dios. ¿Tú quieres tener fe? Pues cómete la Biblia. Todo aquel que quiere tener una fe grande debe conocer bien la Biblia. Ahí está toda la respuesta. Tú quieres a tu familiar aquí en la casa de Dios, aprende bien la Biblia, pues. Y la Biblia te dirá qué debes hacer, cómo lo debes hacer, qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Entiendes? Facilito, ¿verdad? Sencillo. Todo está aquí. Sinceramente, ¿cuánto tiempo llevamos en la iglesia? ¿Cuántas veces le hemos dado vuelta a la Biblia ya? ¿Cuántas veces la hemos estudiado de pasta a pasta? ¿Cuántos años llevamos aquí? ¿Y cuántas veces la hemos terminado completamente de leerlo? Eso incrementa tu fe. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú ves la historia, ves a un hombre llamado Daniel, que no tuvo miedo meterse a un pozo de leones. Vemos a 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, le dijeron en su propia cara al rey, al hombre más poderoso de la tierra, en aquel entonces en su propia cara le dijeron: Rey, nosotros sabemos que Dios puede librarnos de tu horno de fuego, y si aún no nos librase, no te serviremos, no te adoraremos, no adoraremos tu estatua. Eso me da fe. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque yo sé que hubo hombres extraordinarios que no le tuvieron miedo a nada ni a nadie. Eso te da fe. Cuando tú ves al profeta Elías, cuando tú lees al profeta Jeremías, cuando tú lees al apóstol Pablo, cuando tú lees lo que Pedro hacía, que cuando Pedro pasaba, su sombra caía sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Eso hace que mi fe crezca. ¿Me entiende? Que cuando venga cualquier problema, yo no me mueva. ¿Por qué? Porque mi fe crece. Mi fe ha crecido porque yo lo he leído muchas veces, la Biblia completa. Es por eso, no es porque yo haya pasado a una universidad o haya asistido a un curso, qué sé yo. Es porque la he leído muchas veces y la seguiré leyendo hasta el día que me muera. Eso te da fe. ¿Me entiendes? Nadie puede poner fe en tu vida. Podrán orar por ti, podrán hacer muchas cosas, podrá venir el hombre más santo y poner la mano sobre ti, pero nunca ni un gramo, ni una gota, ni una pizca de fe podrá poner, porque la fe no se transfiere. La fe se gana, se siembra leyendo la palabra de Dios, por el oír. Y eso lo dijo el mismo Jesús. El Pablo, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay gente que no tiene fe porque no conoce la Biblia. No sé si usted entiende, ¿ok? Entonces ya sabes cómo traer a tu familia aquí. Ten fe, y para tener fe, lee la Biblia. Y cuando tú lees la Biblia, te da ganas de orar, te da ganas de levantarte en la madrugada, así como Jesús, pasar la noche, horas y horas orando. Hacer como Daniel, orando 3 veces al día, como Pablo, se santificaba y se guardaba para Dios. ¿Te das cuenta? Eso hace que tu fe crezca. La Biblia te lleva a orar, la Biblia te lleva a ayunar, la Biblia te lleva a leerla más, a profundizarte más. La Biblia te enseña cómo orar, cómo ministrar, cómo adorar y alabar a Dios. ¿Sabía? Todo te enseña la Biblia. Depende de nosotros, está en nuestras manos. Aquí la Biblia dice
la fe de ellos. La fe. Ahora depende de tu fe, hermana y hermano. Depende de nuestra fe. De que mucha gente venga a la iglesia. Amén. Siguiente enseñanza. Ahí mismo. Verso 22. Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndole les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? A ver un momento. Pregunto a la iglesia: ¿Jesús era Dios ahí? ¿Sí o no? Verso 22 estamos. 5:22. Jesús estaba como Dios en la tierra, como hombre, muy bien. Recuerde que Él se despojó de su deidad, porque si Él hubiera sido Dios, nada hubiera hecho. ¿Me entiende? Él tenía que demostrarle al diablo y a nosotros que siendo humano se pueden hacer las cosas. Para que usted ni yo le diga: Señor, el día del juicio, Señor, yo no pude resistir la tentación. Tú lo hiciste porque tú fuiste Dios. ¿Podremos lanzar esa excusa? No. Él lo hizo siendo humano. ¿Sí? Entonces demostramos que estaba como hombre en la tierra. Pero la pregunta es, dice la Biblia, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, ¿cómo Jesús conocía los pensamientos de otras personas? No. ¿Quién puede conocer los pensamientos? Solamente Dios, ¿verdad? Ni el diablo conoce los pensamientos. Ahora, entonces estamos en un dilema, porque esto le van a hacer pasar, ¿no? Si viene alguien que sabe Biblia, a usted le van a preguntar eso. ¿Cómo responde usted, hermana? A ver, sabemos que Dios solamente es el que conoce los pensamientos. ¿Ok? ¿Sí o no? Pero ahora también hemos demostrado que ahí Jesús estaba como hombre. Entonces, ¿la Biblia se está contradiciendo? Ya sabemos que no. Nunca la Biblia se contradecirá. Lo que pasa es que muchos no lo entendemos. Entonces, ¿qué respuesta usted le da si alguien le pregunta? A ver, entonces, ¿era Dios? ¿No era Dios? ¿Estaba como hombre? ¿Estaba como Dios ahí? ¿Qué le responde usted si le preguntan, no? Estaba como hombre. Pero entonces, ¿cómo conocía los pensamientos? No, va más profundo de eso. ¿Cómo lo hacía? Ya va por ahí, pastor. Va por ahí. A ver, responda, iglesia. A ver, mire, es que estamos aquí en una enseñanza, ¿sí? Aquí yo quiero que usted aprenda, ¿sí? Recuerde que no siempre vamos a estar nosotros aquí. Ustedes quedarán aquí y enseñarán a otros. ¿Cómo hacía Jesús eso? Porque la Biblia dice que Jesús estaba sanando a este paralítico, le dijo: tus pecados te son perdonados, y los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley estaban en su pensamiento diciendo: este hombre es un blasfemo, ¿cómo puede perdonar pecados? Solamente Dios lo puede hacer. Que ellos no hablaron ni una palabra, ellos en sus pensamientos pensaron y cavilaron esto, y Jesús sanó, y Jesús dice que escuchó los pensamientos de ellos. Y sabemos que los pensamientos solamente lo pueden saber Dios. Pero la respuesta es sencilla, pues, hermano. Jesús, dice la Biblia, que estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es Dios o no? El Espíritu Santo es Dios. Jesús oraba mucho, y cuando tú oras mucho, tú escuchas mucho. ¿Me entiendes? Por eso que cuando un predicador está lleno del poder de Dios, ¿me entiendes? Sale, predica y ve cosas, y ve y te dice tus verdades. ¿Te ha visto? No te ha visto. ¿Por qué? Porque lo ve en el Espíritu. Escucha cosas, oye cosas, no porque Él lo sabe, sino porque el Espíritu Santo, que es Dios, sabe lo que tú piensas, sabe lo que tú sientes, te dice a ti como humano y tú hablas. Esa es la respuesta. Sencillo, ¿verdad? Entonces demostramos que era humano, estaba como humano,
pero estaba lleno del poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estaba lleno? Porque oraba mucho. Y como estaba con el lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le decía, pues, sencilla, ¿verdad? La respuesta. Entonces la Biblia no se contradice. ¿Ok? Así quiero que ustedes aprendan. Es sencillo. ¿Entienden? Es sencillo. Así deben discernir la Biblia. ¿O es difícil? No, es sencillo. Para llegar a eso hay que leer mucho, pues. Cuando tú lees mucho, el Espíritu Santo te enseña. ¿Ok? El que busca, halla. ¿Verdad? Dice la Biblia, ¿sí o no? Sencillo. ¿Ok? Entonces acá no se trata que, hermano, que a mí no se me caen mucho bien los textos, no soy muy memorista, que hermano, yo no soy tan inteligente, no tengo un buen cerebro. No, aquí es el Espíritu Santo, aquí tú puedes tener un gran coeficiente intelectual, pero si tú no tienes comunión con Dios y no lees la Biblia, de nada te sirve. ¿Ok? Entonces todos ustedes lo pueden saber, los niños lo pueden saber, el anciano lo puede saber. Fe, leer mucho, orar mucho, tener comunión con Él. Esto cuesta, rodillas, ya les he dicho, callos en las rodillas, días de ayuno, a solas. ¿Cuántos ayunos han hecho sin que nadie lo sepa? Ni tu esposa. Yo he ayunado y ni mi esposa sabía que yo estaba ayunando. No sé si usted entiende. ¿Quién me lleva a hacer eso? La Biblia. Cuando tú lees, la Biblia te enseña. ¿Me entiendes? Y la Biblia te lleva a hacer eso. Y tu fe crece. Y crece. Siguiente enseñanza. Estamos en el verso 22. Vamos ahora sí al verso 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Mira, algo muy interesante. Jesús le dijo en su cara a los hipócritas, porque estos eran hipócritas, estaban siguiendo a Jesús, ¿sí? Seguían a Jesús, no para aprender de Dios, seguían a Jesús para hacerle caer. Jesús le dijo en su cara, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, mira cómo se identifica, no dice el Hijo de Dios, dice el Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta? Te demuestra que estaba como hombre. ¿Me entienden? No estaba con el poder como Dios, estaba como hombre, Él vino como humano. ¿Ok? Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate. Jesús tenía el poder para perdonar pecados. Y esto les enseño esto, ¿por qué? Porque los israelitas van a tratar de atacar por acá. ¿Sí? ¿Qué sucede? Sucede que los israelitas dicen lo siguiente, que ningún hombre, porque los israelitas no ven a Jesús como Dios, ¿sí? Ellos tratan de confundir las cosas. Ellos dicen lo siguiente, que solamente Dios tiene el poder para perdonar pecados. Claro, eso es cierto. Pero aquí Jesús dijo otra cosa, el Hijo del Hombre, ¿sí? El Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, pero el que le perdonaba los pecados no estaba siendo Jesús, sino el Espíritu que estaba en él. Por eso dice, el Hijo del Hombre, Él se identificaba como hombre, que venía de la descendencia como hombre. Y le dijo en su propia cara a los israelitas que podía perdonar pecado y no estaba quebrantando la ley. Porque los israelitas dicen, Jesús vino y quebrantó la ley. Por eso nosotros no seguimos a Jesús, porque Él quebrantó la ley. Y la Biblia dice que el que quebranta la ley, ¿me entiende?, no va a ser perdonado. Pero Jesús nunca quebrantó la ley. Y deben entender esto los israelitas. Jamás. Es más, cuando le preguntaron, ¿tú has venido para abrogar la ley? No. Jesús dijo, yo he venido a cumplirla. Y Jesús cumplió la ley porque los hombres no podían cumplirla. Jesús vino, la cumplió cabalmente y la selló. La terminó y entró la gracia. Amén. Gloria sea a Dios para siempre. Verso 26. Ya el tiempo nos ha ganado otra vez como siempre. Dice, y a todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Mire, cuando Jesús hacía un milagro, escuchen, esto es también profundo.
cuando Jesús hacía un milagro, había dos cosas. Dos cosas. O era de Dios o era del diablo. Y la gente, cuando había un milagro, ¿me entiende? La gente, algunos glorificaban a Dios y otros tenían temor en su corazón. ¿Por qué? Porque nunca se había visto este tipo de señales. ¿Por qué? Mire, si usted recuerda la enseñanza que nosotros hemos tenido ya hace mucho tiempo que yo di, recuerden que desde el Juan el Bautista, 400 años para atrás, ¿sí? Hubo un periodo llamado el periodo del silencio, donde no hubo ningún profeta se levantó, ¿sí? Dios nunca más habló por 400 años. ¿Por qué? Porque cuando el último profeta, el profeta Zacarías, cuando lo mataron en la misma iglesia, en el mismo templo, hermanos, ¿sí? Al profeta Zacarías lo mataron, derramaron su sangre en el mismo templo de Dios, porque el profeta les había dicho a Israel: conviértanse de sus pecados, ustedes están errados, son sacerdotes, pero ustedes están en pecado. ¿Y qué hicieron los religiosos? Lo mataron, hermano, en el mismo templo el profeta. Dios no pudo soportar esto. Y Dios dijo: no más se levantará profeta. Y 400 años no se levantó ni un profeta. Por 400 años, ni profeta verdadero, ni profeta falso. Aquel que quería hacerse profeta, Dios lo mataba. Y no hubo profetas por 400 años. Y en esos 400 años, Israel cayó esclavo de los romanos. Israel clamaba a Dios y Dios no lo escuchaba. Ahora, no se había visto milagros en 400 años. 4 décadas, 4 generaciones, hermano. Habían muerto los ancianos que habían visto los milagros, y sus hijos, de sus hijos, de sus hijos ya habían nacido y no sabían si Dios estaba o no estaba porque no había profeta. Entonces, cuando Jesús aparece en la escena, después de 400 años, la gente de ese entonces no sabía de milagros. Y cuando veían los milagros, la gente tenía temor. Decían: un momento, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Será de Dios o no será de Dios? Y algunos glorificaban y decían, y aquí la Biblia dice, llenos de temor, tenían miedo. Decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Ok? O sea, no tenían miedo porque Jesús sanaba. Tenían temor porque no habían visto por 400 años milagros. Dios no los había hablado por su pecado. Los había abandonado y los había apartado. Y algunos creían y otros no creían. Esa era la escena en la cual Jesús se movía. Mucha gente era incrédula. Mucha gente quería terminar con Jesús. Y la situación era dura y era difícil. Escuche bien, era difícil, con esto termino. Era difícil ministrar en aquel tiempo. Le fue difícil a Jesús. Y algunos cristianos dicen: no puedo ser cristiano, es difícil, es dura ser cristiano, no se puede. Jesús no la tuvo nada fácil. ¿Por qué? Porque no había profetas, no se había levantado profetas, no le creían. Algunos dicen: hermano, pero no me creen, yo les predico, les enseño, les hablo, no me quieren oír. Pero tranquilo, ¿quién dijo que iba a ser fácil? No fue fácil para Jesús, no fue fácil para los apóstoles. Nosotros somos sus seguidores, tampoco nos será fácil. ¿Me entiende? No será fácil, pero tenemos la misión de hacer lo que el Maestro nos encomendó. Amén. Pongámonos en pie y glorifiquemos a Dios. La honra sea al Padre, la honra sea al Hijo y la honra sea al amado Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dele fuerte palma a Jesucristo, que Él se lo merece. Dios lo bendiga y será hasta la próxima.